de Génesis capítulo 15. Vamos a leer desde el 9, versículo 9 al 21. Dice la palabra de nuestro Dios. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu infinito amor y bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de reunirnos, de poder meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que bendigas este momento y esta reunión, la cual declaramos en tu nombre, bendito Cristo Jesús, para que tu palabra sea cumplida, que donde 2 o 3 estén en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Por eso en este momento declaramos esta reunión en tu nombre, Señor. Te pedimos que nos des la bendición que quieres darnos, que tienes preparada. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Habíamos visto cómo Abraham había sido justificado por la fe. Solamente creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Veíamos cómo el hombre no puede hacer nada a sí mismo por su salvación, porque la salvación es por gracia que Dios la otorga, por misericordia que Él ha dado a cada uno de nosotros. Veíamos que Abraham no tenía nada de qué gloriarse en la carne para decir: yo trabajé por mi salvación. Y veíamos que también la palabra reconoce que al jornalero, al que trabaja, el sueldo, su salario se le tiene por deuda. Pero aquel que no trabaja, sino que cree por fe, a él también la fe le es contada por justicia. Entonces ninguno de nosotros podemos decir: he trabajado, me he esforzado, he reunido los méritos necesarios, ahora Dios me debe la salvación. Vemos que no, que nuestro Dios la ha dado porque Él ha tenido misericordia y simplemente tuvo misericordia de nosotros. Nosotros lo único que hemos tenido que hacer es
creer a esa palabra y creer en Cristo Jesús. Y eso es suficiente para ser salvo. Por eso dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no había ningún mérito en Abraham. No podía él trabajar y tampoco abstenerse a la ley porque todavía no había aparecido, no había sido dictada la ley, porque es posterior cuando aparece Moisés. Pero el Señor había dado promesa a Abraham de que iba a heredar la tierra. Y vemos que cuando él le cree a Dios, hasta que él le cree a Dios, y esa fe le es contada por justicia, él le da esta promesa que va a ser padre, que su heredero iba a ser un hijo suyo, que no iba a ser ningún esclavo, el Damaseno, Eliezer, sino que le iba a heredar un hijo suyo. Solamente tuvo que creer a Abraham. Veíamos las promesas que nuestro Señor nos ha dado. Ha dado a cada uno de nosotros una promesa. Y las promesas que Él ha dado a cada uno de nosotros no son promesas revocables, porque Él nos ha amado con amor eterno. Y cuando creímos a Cristo Jesús, le entregamos nuestra vida. Y ahí sucedió algo. Y vemos cómo nuestro Señor lo detalla desde muchos años, más de 2000 años antes. Él está presentando una figura de Cristo Jesús. Y nuestro Señor, y Abraham le dice a nuestro Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? No es que estuviera dudando, sino que él ya quería tener una visión, quería tener algo para él decir, esta es la señal de que voy a heredar esta tierra. Y hemos leído cómo nuestro Señor le pide una cantidad de animales, le pide por detalle cada uno descritos aquí en la palabra de nuestro Dios, una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. No vamos a ahondar, mis hermanos, en el significado de cada uno de los animales, pero las expiaciones, cada uno tenía un significado. Y es Dios el que le dice a Abraham, tráeme, y le describe todos los animales, y dice, y tomó él todo esto, Abraham, y lo partió por la mitad, y lo puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Dios le pide todos estos animales, y los partió por la mitad. Puso una a un lado, y la otra mitad al otro lado, una a un lado, la otra mitad al otro lado, una a un lado, la otra mitad al otro lado. Pero las aves no las partió, solo las puso. Pero esto tenía un significado, y por algo Abraham lo hizo de esta manera. Pero dice la palabra, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Estaba a punto de suceder algo grandioso y una experiencia grandiosa. Experimentar una experiencia grandiosa, Abraham. Estaba a punto de recibir una señal y una promesa de parte de Dios. Pero dice la palabra que venían las aves de rapiña. Descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Estas aves representan al enemigo. Siempre van a intentar quitar la bendición, arrebatar nuestra esperanza, quitar de nosotros la fe, apartarnos del camino y quitar de nuestro corazón la disposición de esperar aquello que nuestro Dios nos ha prometido. Siempre va a venir sobre nosotros esas aún como ideas también que van a querer desalentarnos y van a querer asentarse sobre nosotros para que desistamos de seguir perseverando y caminando y tener la confianza puesta en Dios. Vemos que Abraham dice que él las ahuyentaba. Él había preparado aquello. No había llegado todavía el momento cuando Dios iba a realizar el acto por el cual Abraham había dispuesto aquellos animales divididos. Pero Abraham estaba esperando que aconteciera aquel momento, que llegara la hora indicada.
Pero vemos que tenía esa lucha con esas aves de rapiña que querían llegar y arrebatar los cuerpos de los animales muertos. Pero si Dios le había pedido que hiciera y realizara esto, que trajera estos animales, es porque Dios tenía un propósito. Si Dios nos pidió a nosotros que le entregáramos nuestro corazón, es porque lo hizo con un propósito. Si Él nos pidió algo en nuestra vida, nos ha pedido nuestra vida y nuestro ser, es porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. El enemigo no va a descansar también en el propósito de que nosotros no alcancemos esos beneficios que nuestro Señor quiere otorgar a cada una de nuestras vidas. No había llegado el momento todavía para el cual nuestro Dios había pedido que Abraham trajera todos esos animales. Pero Abraham ya estaba dispuesto y estaba esperando que aconteciera lo que iba a suceder y había preparado, partiendo aquellos animales, poniendo una mitad frente a la otra, pero no había partido a las aves. Esto que Abraham hizo era una costumbre en aquel tiempo. Cuando dos partes, cuando dos personas hacían un pacto para sellarlo, lo hacían de esta manera. Traían un animal, lo partían por la mitad, lo ponían una frente a la otra mitad. Y luego ellos caminaban en medio de los animales o del animal dividido. Caminaban ahí entre esos animales, sellando el pacto que habían hecho. Caminando entre ellos. Como señal de que si incumplían ese pacto, que a ellos al incumplir ese pacto les sucediera lo que les había sucedido a esos animales. Pero mire, qué clase de pacto, qué clase de señal la que Dios va a hacer con Abraham, que de esta manera se han dispuesto los animales, de este tipo de pacto, de sello, de ese contrato. Y Abraham lo dispuso. Pero dice la palabra de nuestro Dios, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Mis hermanos, desesperanza siempre vamos a tener. Siempre van a llegar en algún momento algún grado de tinieblas a nuestras vidas. Pero recordemos que nuestro Dios está en su trono y Él siempre es fiel a cada uno de nosotros. Vemos que Abraham confiadamente, él se dejó que aquel sueño cayera sobre él y se abandonó. Mientras una oscuridad cernía alrededor de él, grande oscuridad cayó sobre él. Pero Abraham tenía el corazón confiando en Dios. Había tenido una experiencia, recuerda, se había encontrado con Melquisedec cuando venía de las batallas de vencer a Kedorlaomer, y le sale al encuentro a Melquisedec y le da pan y le da vino y declara esa bendición del Dios de lo alto. Y de aquella experiencia Abraham sale fortalecido y puede vencer ante la tentación que le hizo y el ofrecimiento que le hizo el rey de Sodoma. Ahora, Abraham, que tiene una fe puesta en Dios y le ha creído a Dios, está hundido en unas densas tinieblas, pero él está reposando. Solamente esperando que acontezca el momento en que Dios va a sellar el pacto y la señal por la cual Él le pidió que trajera estos animales. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí nuestro Señor le está dando una profecía.
Y una profecía que se cumplió. Que iban a ir a morar en una tierra ajena y que serían esclavos ahí y serían oprimidos 400 años. ¿Cuándo sucedió esto? Después de que el pueblo que llegó a vivir, la familia que llegó a vivir a Egipto, a causa del hambre que había en la tierra, y que José mandó a traer a su padre, Jacob, y a sus hermanos, y los presentó ante el faraón, y le dieron la mejor tierra para que allí vivieran, la tierra de Gosén. Pero cuando murió aquel faraón, y murió José, y luego apareció un faraón que dejó de reconocer aquel pacto y los beneficios que habían tenido de parte de Dios por medio de José. Y comenzó la esclavitud sobre el pueblo de Israel. 400 años, 430 años. Y nuestro Señor está declarando aquí, pero le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Recuerda cómo fue juzgada esa nación por medio de las plagas. Y Dios también juzgó al ejército. El ejército del faraón murió ahogado en el Mar Rojo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Salieron con toda la riqueza de Egipto. Porque antes de salir, el Señor les dijo que fueran, que tocaran las puertas de los vecinos, de los egipcios, que les pidieran los objetos de oro. Y se los entregaron. Seguramente después dijeron los egipcios, no entendimos por qué les entregamos las cosas, las pedían y se las daban. Ya Dios lo había establecido. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Pero la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Está el Señor dando esta profecía de que iban a ir a aquella tierra, sus descendientes, que iban a ser esclavos ahí, pero la cuarta generación iban a volver a poseer esa tierra. Estos 400 años iban a estar ahí prácticamente, era como una oportunidad que Dios le estaba dando al amorreo, al cananita, ahí donde estaba Abraham en este momento. Pero nadie se arrepintió de ahí, de esa tierra. Nadie se arrepintió. Y nuestro Señor les dio los 400 años que el pueblo de Israel era cautivo en Egipto, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Los habitantes de ahí tenían la oportunidad de reconocer al Dios vivo y nadie lo hizo. Por eso le dice nuestro Señor, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Que veamos, que consideremos que el malo no recibe su castigo, que el injusto no recibe su castigo, que el desobediente no recibe su castigo. Dios está dando oportunidad y se le estaba dando a estos, pero iba a llegar un momento en que la maldad del amorreo iba a llegar hasta su colmo, y entonces nuestro Señor diría, ahora es tiempo que venga mi pueblo, porque es de ellos esta tierra. Nadie se arrepintió, solamente, ¿sabe quién? Solo una persona fue la única que se arrepintió y reconoció, y solamente hizo lo único que hay que hacer. ¿Y qué es lo único que hay que hacer para ser salvo? Es creer. Y solo una persona creyó. En esos 400 años, solo una persona creyó. ¿Quién es? Una mujer. ¿Quién es esa mujer? Rahab, la ramera. La única que creyó. Pero eso es lo único que nuestro Señor quiere. Que le creamos. Que le creamos. Porque no podemos hacer nada por nosotros para alcanzar la salvación, la vida eterna. No podemos comprarla. No podemos hacer sacrificios. No podemos ni siquiera por buena gente que creamos que somos tampoco. Porque aún ni Abraham, ni él tenía méritos para decir, he sido bueno y me merezco la salvación. Porque
La palabra dice, ¿tenía Abraham de qué gloriarse en la carne? No tenía nada de qué gloriarse. Porque cuando él intentó en la carne, fracasó. ¿Qué sucedió? Cuando quiso él, al ver de librarse por sus medios, agarra camino para Egipto. Cuando Dios le dijo, recorre la tierra de Canaán, vete a la tierra que yo te diré, y la tierra que le dijo fue Canaán. Pero cuando vino el hambre, cuando vino la desesperación, en lugar de clamar a Dios, agarra camino para Egipto. ¿Y qué sucedió ahí? Estuvieron a punto de quitarle la esposa. Y tuvo temor de que lo mataran. Y tuvo que mentir. Y salió avergonzado. Si no es que Dios interviene, le quitan la esposa o lo matan a él. Pero Dios intervino. En eso vemos que no había tampoco ningún mérito aún en Abraham para decir que por su esfuerzo, su trabajo. Posteriormente trata él también de meter la mano, de ver cómo él arregla la situación. Tal vez esta es la voluntad de Dios. Y vuelve a cometer un error, confiando en su razonamiento. Comete un error con la esclava egipcia. Y nace Ismael, que hasta el día de hoy están las consecuencias de eso. No hay nada en nosotros. Entonces solo que nos queda creerle a Dios. Y en 400 años, ahí en Canaán, solo una mujer creyó. Le llegaron a predicar, le llegaron a tocar la puerta. Cuando Josué envió los espías a Jericó, ella ya había creído. Y porque ya había creído en Jehová Dios, ella escondió a los 2 israelitas. Los escondió para salvarlos, porque los buscaban. Porque decían, han entrado 2 espías. Y dicen que han entrado aquí a tu recámara. Sí, le dijo, pero ya hace mucho que se fueron. Y él los tenía escondidos. Y él les dijo, ha llegado la noticia de lo que el Dios de ustedes ha hecho allá en Egipto. ¿Cómo los hizo pasar el Mar Rojo? Yo también he creído en ese Dios. Pero prométanme que cuando venga y les entregue la victoria, porque ella había creído que ese Dios iba a vencer esa ciudad, aunque era una fortaleza, Dios iba a entregar las manos de ese pueblo. Prométanme, le dijo ella, que van a preservar la vida de mí y de mi familia. Y le dijeron, solo pon esta señal en tu ventana, un cordón rojo, por el cual descendieron de la muralla. El día de la batalla cuelga esto de la ventana y que nadie salga de tu casa. Cuando fue la batalla y cuando fueron derribados los muros de Jericó por el poder de Dios, fue lo único que se mantuvo en pie. Esa ventana, ese aposento, con un cordón escarlata, color rojo, que también representa la sangre de Cristo Jesús, por la cual somos limpios. Esa mujer, por haber creído, llegó a formar parte del linaje de David y es tatarabuela de nuestro Señor Jesús. Porque el poder de Dios es grande para limpiarnos de toda maldad. Solamente había que creer, solamente creer. Y le dice a ellos, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La promesa que le da. Cualquiera se tomaría aflicción. Me está diciendo que vamos a ser esclavos, que nos va a dar la tierra, pero falta mucho. Pero Abraham siguió esperando. Pero mire lo que aconteció. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ya entrada la noche, en la oscuridad, estaban aquellos animales divididos. Pronto ve Abraham que comienza a suceder algo entre aquellos animales que él había dispuesto, algo como un horno humeante y una antorcha que se paseaba entre ellos. Y esto es lo que hizo Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesús es la luz del mundo. Y de esta manera nuestro Señor está sellando el pacto con Abraham. Y aquí la palabra de nuestro Señor no dice que Abraham haya caminado entre los animales, como era la costumbre cuando sellaban un pacto, sino que solamente vio como un horno humeante, una antorcha que se paseaba.
era Dios comprometiéndose. Porque el compromiso que Dios ha hecho es un compromiso unilateral. Es decir, que solo es el compromiso de Él. Abraham solamente está expectante y viendo que Dios está sellando ese pacto. Y no le dice, caminemos los dos. Porque Abraham no podía hacer absolutamente nada por sí mismo. Es Dios el que se está comprometiendo, diciéndole, la palabra que te he dado tiene cumplimiento. Lo que digo, lo que te he dicho, lo haré. Lo que te he prometido, lo cumpliré. Si he dicho que he de hacer, lo he de hacer. Si te he dicho que te amo con amor eterno, es porque te amo con amor eterno. Si te he dicho que tengo para ti un lugar preparado en las moradas celestiales, es porque lo tengo para ti. Solamente tienes que creer. Señal quieres de que verdaderamente heredarás la patria celestial. Aquí está mi compromiso. Y aquí hay un tipo de cómo nuestro Dios se ha comprometido también con cada uno de nosotros. Con Abraham lo hace, pero es Dios solamente el que se pasea entre los animales, está diciéndole, me estoy comprometiendo. Pero también nuestro Señor nos ha dado una señal a nosotros de que se ha comprometido con cada una de nuestras vidas. Y ese pacto es a través de Cristo Jesús. Cuando nuestro Señor, en la última cena, tomó el pan, ¿qué dijo? Lo partió y ¿qué dijo? Este es mi cuerpo, que por vosotros es dividido. Y estaba a unas horas de subir a la cruz del Calvario. Nuestro Señor ha hecho un pacto con cada uno de aquellos que le hemos creído. ¿Le ha creído usted a Dios? ¿Ha creído a esas palabras de nuestro Señor? Nuestro Señor ha hecho un pacto, solamente nos pide que creamos. Que no podemos hacer nada por quitarnos nuestros pecados, solamente a través de la sangre de Cristo Jesús. No podemos hacer nada para alcanzar la salvación y vida eterna, solamente creer a Dios. Ahora nuestro Señor nos pide que creamos y Él se compromete. Y nos ha entregado a su Hijo unigénito y nos ha dado un adelanto de lo que vamos a recibir. Ese adelanto es el Espíritu Santo. Son arras, dice la palabra, de la herencia que nos espera. Es decir, que de lo que nos espera Él ha tomado y nos ha dado un adelanto. Se ha comprometido con nosotros. Ahora Él se compromete. Él hemos creído y estamos en ese pacto. Entonces se ha comprometido y me comprometo que serás mi hijo, que serás mi hija. Me comprometo que yo seré tu sustentador. Me comprometo que yo seré tu ayudador. Me comprometo que seré tu sanador. Me comprometo que yo guardaré tu salida y tu entrada. Me comprometo de que yo te guiaré y te sustentaré. Te prometo que si te desvías, también te voy a traer. Pero porque ahora eres mío, porque ahora eres mía. Y es el pacto, y Él se ha comprometido por nosotros. Y sus pactos son irrevocables. Si estamos en sus manos, nadie nos arrebata. Y solamente tenemos que creerle a Dios y somos de Él. Nuestra voluntad, nuestra vida, nuestra existencia, nuestro ser, completamente nuestro Dios, porque así hemos sido comprados por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora solamente tenemos que confiar en las promesas de Cristo Jesús. Como el enemigo, como esas aves de rapiña que querían descender sobre aquellos animales. El enemigo va a querer poner dudas en nuestros corazones, poner desesperanza y desánimo. Y va a utilizar también sus instrumentos en este mundo para que desistamos y que nos apartemos renunciando a la promesa y al compromiso que Dios ha establecido con nosotros. Pero recordemos la naturaleza a la que hemos sido llamados y el lugar al que pertenecemos.
que ya no es este mundo. Son las mansiones gloriosas en la patria celestial, en la presencia bendita de nuestro Señor, de nuestro bendito Redentor, donde ahí no hay sol, porque la gloria de Dios es la que ilumina todo, donde nuestro Señor es quien enjugará toda lágrima, y donde será efectiva nuestra esperanza viva de poder ver el rostro de nuestro Señor cara a cara. ¿Por qué? Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque quizás a veces olvidamos la naturaleza a la que hemos sido llamados, esta nueva naturaleza a la que pertenecemos. Pero una vez más, bendito Cristo Jesús de Nazaret, confesamos que somos tuyos. Somos tuyos, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos tomado en cuenta en este pacto. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar hasta el final. Danos fuerzas, mi Señor, cada día para vencer. Que sea efectiva nuestra esperanza, Señor, de contemplar tu rostro. Y que también nosotros lleguemos hacia ese lugar prometido para estar eternamente contigo, Señor, en el gozo eterno que anhela nuestra alma. Gracias, Señor. Amén y amén.